¿Alguna vez has sentido que tu fe se desvanece como el humo, que las promesas de Dios parecen distantes y que tu corazón se inclina hacia las distracciones del mundo? Si hoy tu alma resuena con esta debilidad espiritual, quiero que sepas que este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo precisamente para ti. No son palabras vacías ni un sermón más. Es el llamado apasionado de un Padre que ama incondicionalmente, recordándote el camino de la vida verdadera. En los próximos minutos te invito a sumergirte en las exhortaciones paternales de Moisés en Deuteronomio 4, según la fiel traducción de Monseñor Straubinger, donde descubrirás que la obediencia a Dios no es una carga, sino el camino hacia la libertad y la plenitud. Prepárate, porque lo que comenzarás como un alma débil y desorientada, lo terminarás como un hijo amado que ha redescubierto el poder transformador de la fidelidad a Dios, la fortaleza que buscas, la claridad que necesitas, la intimidad con Dios que anhelas, no solo existen, sino que están a tu alcance en este preciso momento. En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y los pensamientos se vuelven más audaces, muchos se enfrentan a un enemigo silencioso pero devastador: el olvido de Dios. Es esa sutil erosión de la memoria espiritual que ocurre cuando las preocupaciones diarias, las atracciones del mundo y las presiones de la vida van desplazando a Dios del centro de nuestro ser. Te relato la historia de Carlos, un hombre que en su juventud fue un ejemplo de fe y devoción. Pasaba horas en oración, servía en su parroquia con pasión, y sus amigos decían que respiraba a Dios. Pero con el tiempo, las exigencias de su carrera, la búsqueda del éxito económico y las distracciones de la vida moderna comenzaron a ocupar cada espacio de su corazón. Un día, Carlos se encontró de rodillas en su habitación, no en oración, sino en desesperación, dándose cuenta de que no podía recordar la última vez que había hablado con Dios de corazón. Su Biblia Straubinger, antes llena de notas y subrayados, ahora acumulaba polvo en un estante. Carlos se preguntaba: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pude olvidarme de aquel que me dio la vida? Las lágrimas corrían por sus mejillas, no solo por la distancia que sentía, sino por la sensación de haber traicionado el amor que una vez profesó. En su Biblia Straubinger, las palabras de Moisés en Deuteronomio 4:9 parecían acusarlo: pero ten cuidado y guarda bien tu alma, para que no olvides las cosas que han visto tus ojos, ni se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Te has sentido alguna vez como Carlos? Como si las maravillas que Dios hizo en tu vida se hubieran desvanecido de tu memoria. El olvido de Dios es una de las tentaciones más peligrosas porque no llega con estruendo, sino sigilosamente, como la niebla que cubre gradualmente el paisaje hasta que ya no distinguimos el camino. Nos enfrentamos a preguntas que duelen. ¿Cómo pude olvidar tanto amor? ¿Por qué permití que las cosas temporales desplazaran a lo eterno? ¿Cómo recuperar lo que he perdido? En el libro del Deuteronomio, Moisés reconoce este peligro y advierte al pueblo de Israel con pasión: guardaos de olvidaros del pacto que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho con vosotros, ni os hagáis estatuas o figuras de cuanto Yahvé, tu Dios, te ha prohibido. Deuteronomio 4:23. El pueblo había presenciado milagros extraordinarios: las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná del cielo, la columna de fuego y nube. Sin embargo, Moisés sabe que la memoria humana es frágil y que el corazón humano es propenso a desviarse. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota reveladora en el versículo 6. En esto consistirá vuestra sabiduría. Es esta una franca condenación, no de la inteligencia, pero sí del intelectualismo que no se encausa en la ley del Señor. La verdadera sabiduría consiste en cumplir los eternos mandamientos de Dios. Esta observación nos muestra algo profundo. El olvido de Dios no es simplemente un problema de memoria, sino un problema de prioridades. Cuando permitimos que otras cosas ocupen el lugar de Dios en nuestra vida, estamos perdiendo no solo la memoria de sus obras,
sino la sabiduría que proviene de obedecer sus mandamientos. El riesgo del olvido nos roba algo más que los recuerdos. Nos arrebata la identidad de hijos de Dios, nos priva de la dirección divina para nuestra vida y nos deja vulnerables a los ídolos modernos que nos rodean. Y es precisamente aquí, en este peligroso terreno del olvido, donde Dios desea comenzar a hablarnos nuevamente. En el Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo la experiencia del monte Horeb. Ten presente el día que estuviste delante de Yahvé, Dios tuyo, en el Horeb, cuando Yahvé me dijo, junta al pueblo para que oigan mis palabras y aprendan a temerme todo el tiempo que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Deuteronomio 4:10. Esta invitación a recordar es una llamada a revivir la experiencia del encuentro con Dios, a recuperar el asombro ante su presencia, a restaurar el temor reverente que nos guarda en el camino de la obediencia. El riesgo del olvido puede convertirse, paradójicamente, en la oportunidad para un nuevo encuentro con Dios. Es en el reconocimiento de nuestra distancia donde podemos experimentar la gracia de un Dios que nunca nos olvida, que nos busca con amor incesante, que desea restaurar nuestra memoria espiritual. Pero para llegar a esta restauración, necesitamos confrontar las causas de nuestro olvido, como veremos en el siguiente capítulo. Imagina por un momento que estás caminando por un mercado bullicioso, lleno de puestos que ofrecen todo tipo de mercancías. Cada vendedor grita para llamar tu atención, prometiéndote felicidad, éxito, amor, placer. A tu derecha hay un puesto que vende imágenes de famosos, prometiendo que si los imitas alcanzarás la gloria. A tu izquierda, otro ofrece amuletos para atraer la riqueza. Delante de ti, un tercero muestra pantallas que prometen entretenimiento sin fin, y en medio de este caos, una voz suave pero firme te llama. Hijo mío, ven a mí. Pero el ruido del mercado es tan ensordecedor que apenas puedes distinguirla. Este es el mercado de la idolatría moderna, un lugar donde las voces de los falsos dioses compiten por tu atención, por tu adoración, por tu corazón. En este territorio de distracciones, el alma se enfrenta a ídolos que no son de piedra o madera, sino más sutiles, más atractivos, más peligrosos. El éxito profesional, el placer instantáneo, la aprobación social, el poder, el dinero. Estos son los baales modernos que nos susurran promesas de felicidad, pero que al final solo traen vacío y esclavitud. Estas preguntas no son meras curiosidades intelectuales, son el grito de un alma que, habiendo probado la dulzura de Dios, se siente atraída por el sabor amargo del mundo. La idolatría es un tema central en Deuteronomio 4. Moisés advierte solemnemente: no sea que corrompiéndoos os hagáis estatuas, figuras de ídolos, imágenes de hombre o de mujer, representación de alguna de las bestias que viven sobre la tierra, imagen de cualquier ave que vuela debajo del cielo, figura de algún animal que se arrastra sobre el suelo, o imagen de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Deuteronomio 4, 16-18. Pero la advertencia no se detiene allí. Y no sea que alzando los ojos a los cielos, y viendo el sol, la luna y las estrellas con todo el ejército del cielo, te dejes seducir postrándote ante ellos y dando culto a esas criaturas que Yahvé, tu Dios, ha dado en suerte a todas las naciones debajo de todo el cielo. Deuteronomio 4:19. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota reveladora en el versículo 19. Dios abandonó a los gentiles a la idolatría más ignominiosa. Romanos 1:24 ss, Gálatas 5:19, Efesios 4:19, la que se propagaba cada vez más por el mundo. Solamente los israelitas conservaban por especial favor de Dios el monoteísmo. Esta observación nos muestra algo profundo. La idolatría no es simplemente un error religioso, sino una consecuencia de abandonar a Dios, de dar la espalda a la revelación divina. En nuestro mundo moderno, la idolatría ha tomado formas nuevas pero igualmente destructivas. Ya no adoramos estatuas de madera o piedra, pero adoramos el éxito profesional que nos consume, el dinero que nos controla, el placer que nos esclaviza, el poder que nos corrompe, la aprobación social que nos define. Estos ídolos modernos
son más peligrosos porque no los reconocemos como tales. Los consideramos parte de la vida normal, aspiraciones legítimas, metas dignas, pero cuando ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, se convierten en ídolos exigentes que demandan nuestra adoración y nos destruyen en el proceso. En el desierto de la idolatría moderna, uno de los mayores peligros es la tentación de justificar nuestros ídolos, de darles nombres respetables, de convencernos de que podemos servir a Dios y a los Baales al mismo tiempo. La Biblia Straubinger nos muestra en el Libro de los Reyes cómo el pueblo de Israel caía repetidamente en esta trampa, adorando a Yahvé, pero también a los ídolos cananeos. Como escribió el profeta Elías: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera Reyes 18:21, Biblia Straubinger. En el Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo la experiencia única del monte Horeb, donde Dios se reveló de manera extraordinaria. Entonces os acercasteis y estuvisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego que se elevaba hasta lo más alto del cielo, entre oscuridad y nube y densas tinieblas. Y Yahvé os habló de en medio del fuego, oísteis el sonido de las palabras, pero no visteis figura alguna. Era solo una voz. Deut 4:11-12. Esta experiencia de Dios sin forma, sin imagen visible, es una lección fundamental contra la idolatría. Dios no puede ser representado por ninguna criatura, porque Él es el creador de todas las cosas. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a la tentación de la idolatría moderna, necesitamos recordar esta verdad. Dios es invisible, incomprensible, trascendente. Ninguna cosa creada puede capturar su esencia, ni siquiera las ideas más elevadas sobre Él. Como escribió San Juan de la Cruz, cuanto más alto se sube, más oscuras se sienten las noches del entendimiento. En la búsqueda de Dios, debemos estar dispuestos a trascender todas las imágenes, todos los conceptos, todas las representaciones para encontrarlo en la pura fe. La idolatría moderna también nos confronta con nuestra propia imagen de Dios. Con demasiada frecuencia, hemos creado un Dios a nuestra medida, un ser que se ajusta a nuestras expectativas y cumple nuestros deseos. Pero cuando la vida nos enfrenta con realidades que no encajan en este cuadro, nuestra fe se tambalea. La Biblia Straubinger nos recuerda las palabras de Moisés: «Guardad bien vuestras almas, pues no visteis figura alguna el día que Yahvé habló con vosotros en el Horeb, de en medio del fuego». Deut 4:15. Esta advertencia nos llama a no fabricar imágenes de Dios, ni físicas ni mentales, sino a aceptarlo tal como se ha revelado. En el desierto de la idolatría moderna, aprendemos que los ídolos no pueden satisfacer las profundidades de nuestro corazón. Solo Dios, el único, el verdadero, puede saciar nuestra sed de infinito. Como escribió San Agustín en sus Confesiones: «Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». La idolatría es un intento desesperado de llenar con cosas creadas el vacío que solo Dios puede llenar. El desierto de la idolatría moderna no es un lugar para ser evitado, sino un territorio que debe ser reconocido y confrontado. Es aquí donde, si reconocemos nuestros ídolos y los rechazamos, comenzaremos a vislumbrar el primer destello de luz en el horizonte, como veremos en el siguiente capítulo. Pero antes de llegar a ese amanecer, debemos permanecer fieles en la noche, permitiendo que el reconocimiento de nuestros ídolos nos lleve más profundamente en el misterio de Dios y de su amor celoso. Hay un momento en la noche, justo antes del alba, cuando la oscuridad parece más densa, más fría, más abrumadora. Es como si la noche, sintiendo que su reinado está por terminar, desplegara todas sus fuerzas en un último intento por mantener su dominio. Pero es precisamente en esta oscuridad aparentemente impenetrable donde comienza a filtrarse la primera luz del amanecer. Así sucede también en nuestra vida espiritual. Cuando la idolatría parece más atractiva, cuando los falsos dioses nos gritan más fuerte, es cuando el verdadero Dios se revela de manera más clara y transformadora como un Dios celoso. En el libro del Deuteronomio, después de advertir contra la idolatría,
Moisés revela una característica fundamental de Dios. Porque Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Deuteronomio 4:24. Esta declaración no es una amenaza, sino una revelación del corazón de Dios. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota profunda en este versículo. Es esta una verdadera definición de Dios que anticipa lo que nos dice San Juan. Dios es amor. Y Juan 4:8. Todo amor es celoso, lo da todo, pero no puede soportar el desvío. Por eso dice el Cantar de los Cantares, 8:6, que el amor es fuerte como la muerte, y los celos son duros como el infierno. ¡Qué revelación tan poderosa! Los celos de Dios no son un defecto, sino una expresión de su amor perfecto. Dios es celoso porque nos ama con un amor infinito, porque nos ha creado para Él, porque sabe que solo en Él encontraremos la verdadera felicidad. Como escribió el Papa Benedicto XVI, el celo de Dios es su celo por nosotros, por nuestra verdadera libertad, por nuestra verdadera dignidad, por nuestra verdadera felicidad. En el Deuteronomio, Moisés contrasta el celo de Dios con la impotencia de los ídolos. Y allí serviréis a dioses, obra de manos de hombres, de leño y de piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen. Deuteronomio 4:28. Los ídolos son inertes, impotentes, incapaces de amar o de responder a nuestro amor. Pero Dios es vivo, personal, apasionado, celoso por nosotros. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a la tentación de la idolatría moderna, necesitamos recordar esta verdad. Dios es celoso por nosotros, no porque necesite nuestra adoración, sino porque nos ama y sabe que solo en Él encontraremos la plenitud. Como escribió el Salmo, como el ciervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 4:22:1. Esta sed de infinito que llevamos en el corazón solo puede ser saciada por Dios, el único que es infinito. El amanecer en la oscuridad también se manifiesta en la promesa de restauración que Dios hace a su pueblo. En el Deuteronomio, después de advertir sobre las consecuencias de la idolatría, Moisés anuncia la misericordia de Dios. Desde allí buscarás a Yahvé, Dios tuyo, y le hallarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos, te convertirás a Yahvé, tu Dios, y escucharás su voz. Porque Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4:29-31. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota reveladora en el versículo 29. Buscarás a Yahvé. Fesiam Reyes 8:47 SS. Daniel 6:10. Y en el versículo 30, se refiere a la conversión de los judíos, anunciada por San Pablo para los últimos tiempos. Romanos 11:25. Estas observaciones nos muestran algo profundo. Incluso cuando nos alejamos de Dios, Él nos deja una semilla de arrepentimiento, un deseo de buscarlo, una posibilidad de restauración. En nuestra propia vida, cuando hemos caído en la idolatría moderna, cuando hemos dado nuestro corazón a otros dioses, podemos aferrarnos a esta promesa. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, lo encontraremos. Como escribió el profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado, su amor más fuerte que nuestra infidelidad. El amanecer en la oscuridad también se revela en la unicidad de Dios. En el Deuteronomio, Moisés hace una declaración extraordinaria. Pregunta, te ruego, a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra y de un cabo del cielo al otro, si jamás se ha visto cosa tan grande como esta, o si se ha oído cosa semejante. ¿Hay por ventura pueblo alguno que oyese la voz de Dios que le hablaba de en medio del fuego, como tú lo oíste, sin perder la vida? ¿O hay Dios alguno que viniese a escoger para sí un pueblo de entre los otros, con pruebas, señales y maravillas, y con guerra, mano fuerte, brazo extendido
y proezas estupendas, como todo lo que Yahvé, vuestro Dios, hizo por vosotros en Egipto ante tus mismos ojos. Deuteronomio 4:32-34. Estas preguntas retóricas nos llevan a una conclusión inevitable. A ti se te ha mostrado esto, para que sepas que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. La unicidad de Dios es la verdad fundamental que sostiene nuestra fe, la roca sobre la cual debemos construir nuestra vida. Como escribió el credo de Nicea Constantinopla, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a la multiplicidad de dioses que el mundo nos ofrece, necesitamos aferrarnos a esta verdad. Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Todos los demás dioses son falsos, impotentes, incapaces de salvar. Como escribió el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Sale 115:1. El amanecer en la oscuridad también se manifiesta en la elección gratuita de Dios. En el Deuteronomio, Moisés revela el motivo por el cual Dios ha actuado de manera tan extraordinaria en favor de Israel. Por cuanto amó a tus padres, eligió a sus descendientes después de ellos, y te sacó de Egipto yendo delante de ti con su gran poder, para expulsar a tu paso naciones más grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte en herencia su tierra como se ve al presente. Deut 4:37-38. La elección de Israel no se basa en sus méritos, sino en el amor gratuito de Dios a los patriarcas. Como había dicho Moisés anteriormente, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé, y os ha elegido, pues vosotros sois el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomio 7:7-8. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a la tentación de la idolatría moderna, necesitamos recordar esta verdad. Dios nos ha elegido gratuitamente, no por nuestros méritos, sino por su amor inmerecido. Como escribió el apóstol Pablo, mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:4-5. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra relación con Él y la garantía de nuestra restauración cuando nos alejamos. El amanecer en la oscuridad es, finalmente, la manifestación del amor celoso de Dios que busca nuestra restauración. En el Deuteronomio, después de revelar la unicidad de Dios y su elección gratuita, Moisés hace un llamado a la respuesta del pueblo. Reconócelo en este día y revuélvelo en tu corazón. Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos, que hoy te ordeno, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y para que sean muchos tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te dará para siempre. Deuteronomio 4:39-40. Este llamado a reconocer y a obedecer no es una carga, sino una invitación a la vida, a la bendición, a la plenitud. Como escribió Jesús en el Evangelio según San Juan, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La obediencia a los mandamientos de Dios no es un fin en sí misma, sino el camino hacia la vida verdadera, la vida en abundancia. En nuestra propia vida, cuando hemos experimentado el amor celoso de Dios, cuando hemos reconocido su unicidad, cuando hemos aceptado su elección gratuita, la respuesta natural es la obediencia alegre, la entrega confiada, la adoración ferviente. Como escribió el Salmo, ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Sal 116:12-14. El amanecer en la oscuridad es, pues, la manifestación del Dios celoso, que nos ama con un amor infinito, que nos busca con una pasión inquebrantable,
que nos restaura con una misericordia sin límites. Es la revelación de que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él, que nos ha elegido gratuitamente, que nos llama a la obediencia como camino de vida. Es la experiencia de ser amados por un Dios que es fuego devorador en su santidad y misericordioso en su amor. La memoria es un tesoro sagrado, un archivo del alma donde guardamos las experiencias que nos han formado, las palabras que nos han transformado, los encuentros que han dado sentido a nuestra existencia. Pero la memoria también es frágil, susceptible al olvido, a la distorsión, a la pérdida. En el camino espiritual, la memoria de las maravillas de Dios es el ancla que nos mantiene fieles, el faro que nos guía en la oscuridad, el maná que nos sostiene en el desierto. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, Moisés insiste en la importancia de guardar la memoria de las obras de Dios como un antídoto contra la idolatría y un camino hacia la fidelidad. Moisés comienza su exhortación con un llamado urgente. Ahora, oh Israel, escucha las leyes y los decretos que os enseño a practicar para que viváis y entréis a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os ha de dar. Deut 4:1. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota reveladora en este versículo. Para que viváis, véase la queja de Jesús. Vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Juan 5:40. Dios no necesita de nosotros ni de nuestros obsequios. Salmo 15:2. Si nos da una ley es porque la necesitamos, a causa de nuestra ignorancia y maldad, para ser felices como Él quiere que seamos. Esta observación nos muestra algo profundo. La ley de Dios no es una carga impuesta arbitrariamente, sino un regalo de amor para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, para nuestra vida. Como escribió el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmista 19, 7, 8. La memoria de las obras de Dios es fundamental para entender esta verdad. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando revivimos en nuestra mente las maravillas de su poder y su amor, cuando contemplamos su fidelidad a lo largo de la historia, entonces podemos comprender que sus mandamientos no son una restricción, sino una liberación, no son una carga, sino una bendición. En el Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo una experiencia particularmente significativa. Vuestros ojos han visto lo que hizo Yahvé contra Baal-Fegor, pues Yahvé, vuestro Dios, ha extirpado de en medio de vosotros todos los que siguieron a Baal-Fegor. Vosotros, empero, los que permanecisteis fieles a Yahvé, vuestro Dios, estáis al presente todos con vida. Deuteronomio 4, 3, 4. La memoria del juicio de Dios contra la idolatría y su preservación de los fieles es un recordatorio poderoso de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la fidelidad. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota en el versículo 3. Véase Números 25, 1 SS. Este pasaje nos relata cómo el pueblo de Israel se unió a las mujeres moabitas, adorando a Baal-Fegor, y cómo una plaga azotó al pueblo como resultado. Solo la intervención de Finees, que mató a un israelita y a una mujer madianita en pleno acto de idolatría, detuvo la plaga. Esta memoria dolorosa, pero necesaria, sirve como advertencia contra la idolatría y como recordatorio de la santidad de Dios. En nuestra propia vida, la memoria de las veces que hemos experimentado las consecuencias de nuestra desobediencia y la fidelidad de Dios en medio de nuestro fracaso es un antídoto poderoso contra la tentación. Como escribió el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La memoria de las obras de Dios, tanto en su juicio como en su misericordia, nos da esperanza y nos fortalece en la tentación. La memoria que salva también incluye la memoria de la revelación de Dios en el monte Horeb. Moisés exhorta al pueblo: ten presente el día que estuviste delante de Yahvé,
Dios tuyo en el Horeb, cuando Yahvé me dijo, junta al pueblo para que oigan mis palabras y aprendan a temerme todo el tiempo que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Deuteronomio 4:10. Esta experiencia de la teofanía, de la manifestación de Dios, es un fundamento inquebrantable de la fe de Israel. En el monte Horeb, Dios se reveló de manera extraordinaria. Entonces os acercasteis y estuvisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego, que se elevaba hasta lo más alto del cielo, entre oscuridad y nube y densas tinieblas. Y Yahvé os habló de en medio del fuego. Oísteis el sonido de las palabras, pero no visteis figura alguna. Era solo una voz. Deut. 4:11-12. Esta experiencia de Dios sin forma, sin imagen visible, es una lección fundamental contra la idolatría y un recordatorio de la trascendencia de Dios. En nuestra propia vida, la memoria de los momentos en que hemos experimentado la presencia de Dios de manera especial, en que hemos escuchado su voz en la oración, en que hemos sentido su cercanía en la adversidad, es un ancla que nos mantiene fieles en los momentos de duda y tentación. Como escribió el Salmo, cuando dije, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentó. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. Salmos 94, 18, 19. La memoria que salva también se transmite a las generaciones futuras. Moisés exhorta al pueblo, pero ten cuidado y guarda bien tu alma, para que no olvides las cosas que han visto tus ojos, ni se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Antes bien enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 4:9. La memoria de las obras de Dios no es solo para nosotros, sino para nuestros descendientes, para las generaciones futuras que conocerán a Dios a través de nuestro testimonio. En nuestra propia vida, la responsabilidad de transmitir la memoria de las obras de Dios a las generaciones futuras es un aspecto fundamental de nuestra misión como creyentes. Como escribió el Salmo, contaremos a la generación venidera las loas de Jehová y su poder y las maravillas que hizo. Sal 78:4. Nuestra memoria de las obras de Dios es un tesoro que debemos compartir, una herencia que debemos legar, un testimonio que debemos transmitir. La memoria que salva también se alimenta de la meditación constante en la palabra de Dios. Moisés dice al pueblo, mirad, os enseño leyes y decretos, como Yahvé, mi Dios, me ha mandado, para que los practiquéis en el país que vais a poseer. Observadlos y ponedlos en práctica, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de las naciones, que al conocer todas estas leyes dirán, en verdad, un pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Deuteronomio 4, 5, 6. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota reveladora en el versículo 6. En esto consistirá vuestra sabiduría. Es esta una franca condenación, no de la inteligencia, pero sí del intelectualismo que no se encausa en la ley del Señor. La verdadera sabiduría consiste en cumplir los eternos mandamientos de Dios. Esta observación nos muestra algo profundo. La verdadera sabiduría no consiste en el conocimiento intelectual, sino en la obediencia práctica a los mandamientos de Dios. En nuestra propia vida, la meditación constante en la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos es el camino hacia la verdadera sabiduría, hacia la inteligencia espiritual, hacia el discernimiento de la voluntad de Dios. Como escribió el Salmo, «Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me han hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Salem 119, 97, 100. La memoria que salva también se fundamenta en la cercanía de Dios. Moisés declara, «Porque qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como Yahvé, Dios nuestro, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos». Deuteronomio 4:7.
Esta cercanía de Dios, su accesibilidad, su disposición a escuchar nuestras oraciones, es una característica única de la revelación bíblica. En nuestra propia vida, la experiencia de la cercanía de Dios en la oración, en los sacramentos, en la comunidad de fe, es un fundamento inquebrantable de nuestra fe. Como escribió el Salmo, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. La certeza de que Dios está cerca, que escucha nuestras oraciones, que responde a nuestras necesidades, es un ancla que nos mantiene fieles en los momentos de duda y tentación. La memoria que salva también se alimenta de la justicia de los mandamientos de Dios. Moisés pregunta, ¿y qué nación hay tan grande que tenga leyes y preceptos tan justos como toda esta ley que yo hoy os pongo delante? Deuteronomio 4:8. La justicia de los mandamientos de Dios, su equidad, su sabiduría, es un testimonio de la bondad de Dios y de su cuidado por su pueblo. La Biblia Straubinger nos ofrece una nota extensa en el versículo 8. ¿Qué nación hay tan grande? La grandeza de Israel no consistió en sus armas, ni en su poder político o económico, sino exclusivamente en su carácter de pueblo elegido, que gozaba de una legislación divina, aunque por regla general la descuidaba y despreciaba. Cierto que esta ley era un preceptor severo, Gálatas 3:24, pero conducía al pueblo a Cristo, no con castigo solamente, sino también con alegría, Monsieur Kepler. Como los israelitas, estamos también nosotros ciegos frente a los favores del Señor, pues son demasiado numerosos, y la ingratitud es el vicio humano por excelencia. Leyes y preceptos tan justos, ¿no es también ingratitud el que hayamos olvidado los valores jurídicos de la legislación israelita, que sin duda era la mejor del mundo antiguo? Dice al respecto un jurista: el valor jurídico de la Biblia en cuanto a la legislación de Israel se refiere, daría lugar a un libro envidiable de extraordinario interés, cuya lectura no nos cansaríamos de sugerir a los juristas estudiosos y a las universidades y centros de cultura como tema de tesis o de premio. La triste caída de Israel fue causa de que se menospreciara sus tesoros, al extremo de que el derecho romano, base del actual, apenas tenga 2 o 3 puntos en materia penal que denuncien un rastro de la legislación mosaica. Cf. Por ejemplo, la ley de la restitución de las posesiones, Levítico 25, 13 ss. Esta observación nos muestra algo profundo. La ley de Dios no es solo un código religioso, sino también un código jurídico de extraordinaria sabiduría y justicia que ha influido en la legislación de muchas naciones a lo largo de la historia. La justicia de los mandamientos de Dios es un testimonio de su sabiduría y de su cuidado por todos los aspectos de la vida humana. En nuestra propia vida, el reconocimiento de la sabiduría y la justicia de los mandamientos de Dios nos lleva a una obediencia más profunda, más consciente, más amorosa. Como escribió el Salmo, la ley de tu boca es mejor para mí que millares de oro y plata. Salmo 119:72. La valoración de los mandamientos de Dios como un tesoro, como un regalo, como una manifestación de su sabiduría y amor, es un antídoto poderoso contra la tentación de la idolatría. La memoria que salva es, pues, la memoria de las obras de Dios en la historia, de su revelación en el monte Horeb, de su cercanía en la oración, de la justicia de sus mandamientos. Es una memoria que se alimenta de la meditación constante en la palabra de Dios, que se transmite a las generaciones futuras, que se fundamenta en la experiencia personal de la fidelidad de Dios. Es una memoria que nos guarda en el camino de la obediencia, que nos protege contra la idolatría, que nos conduce hacia la vida verdadera. Como escribió Moisés al final de su exhortación, guarda sus leyes y sus mandamientos, que hoy te ordeno para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que sean muchos tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te dará para siempre. Deuteronomio 4:40. La memoria de las obras de Dios y la obediencia a sus mandamientos son el camino hacia la bendición, hacia la vida, hacia la plenitud. Las ciudades de refugio. En el camino de la vida, a veces cometemos errores,
tomamos decisiones equivocadas, causamos daño sin intención. En esos momentos necesitamos un lugar de refugio, un espacio de gracia, una oportunidad para comenzar de nuevo. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, después de las solemnes exhortaciones sobre la obediencia a los mandamientos y las advertencias contra la idolatría, Moisés establece 3 ciudades de refugio al este del Jordán. Entonces Moisés destinó 3 ciudades del otro lado del Jordán, al oriente, para que allí se refugiara el homicida que sin querer y sin previa enemistad hubiese matado a su prójimo, y para que huyendo a una de dichas ciudades salve su vida, Béser en el desierto en la llanura para los rubenitas, Ramot en Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Deuteronomio 4:41-43. Estas ciudades de refugio son una manifestación concreta de la misericordia de Dios, una expresión tangible de su justicia equilibrada con la gracia, un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, Dios provee un camino de escape, una oportunidad para la restauración. La Biblia Straubinger no ofrece notas específicas sobre estos versículos en Deuteronomio 4, pero en otros pasajes de la Biblia se explica más detalladamente el propósito de estas ciudades. En Números 35 se establece que estas ciudades eran para aquellos que habían cometido un homicidio involuntario, para protegerlos del vengador de sangre y para asegurarles un juicio justo, como está escrito en Números 35, 11, 12. Y estas ciudades os serán por refugio contra el vengador, para que no muera el homicida hasta que comparezca en congregación delante del juicio. Las ciudades de refugio nos enseñan varias verdades fundamentales sobre el carácter de Dios y sobre el camino de la vida espiritual. En primer lugar, nos revelan que Dios es un Dios de justicia y de misericordia. La justicia de Dios exige que el pecado sea confrontado, que el mal sea juzgado, que la responsabilidad sea asumida. Pero la misericordia de Dios ofrece perdón, restauración, una nueva oportunidad. Como escribió el Salmo, misericordia y verdad se encontraron, justicia y paz se besaron. Sal 85:10. En nuestra propia vida, cuando hemos cometido errores, cuando hemos causado daño sin intención, cuando nos sentimos culpables y condenados, necesitamos experimentar la justicia y la misericordia de Dios. Como escribió el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La confesión de nuestros pecados nos lleva a experimentar la justicia de Dios que juzga el pecado y su misericordia que perdona al pecador arrepentido. En segundo lugar, las ciudades de refugio nos revelan que Dios provee un camino de escape en medio de la tentación y del peligro. Como está escrito en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a tentaciones poderosas, cuando nos sentimos atrapados en situaciones peligrosas, cuando no vemos salida, necesitamos recordar que Dios siempre provee un camino de escape. Como escribió el Salmo, angustiado me invocé y me oyó, y me puso en lugar espacioso. Salmo 118:5. La confianza en la fidelidad de Dios nos da la fuerza para resistir la tentación y para encontrar el camino de escape que Él provee. En tercer lugar, las ciudades de refugio nos revelan que Dios valora la vida humana y busca protegerla. El establecimiento de estas ciudades muestra que Dios se preocupa incluso por aquellos que han cometido un error grave, que desea darles una oportunidad para la restauración, que valora su vida y quiere preservarla. En nuestra propia vida, cuando nos sentimos indignos, cuando creemos que hemos fallado demasiado, cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros, necesitamos recordar que Dios valora nuestra vida, que nos ama incondicionalmente, que desea nuestra restauración. Como escribió el profeta Isaías, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos,
Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Is 1:18. El perdón de Dios es más grande que nuestro pecado. Su gracia es más poderosa que nuestra culpa. En cuarto lugar, las ciudades de refugio nos revelan que Dios establece límites y boundaries para nuestra protección. El homicida involuntario debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Número 35:25. Este límite no era un castigo, sino una protección, tanto para él como para la comunidad. En nuestra propia vida, cuando hemos cometido errores, cuando necesitamos restauración, Dios establece límites y boundaries para nuestra protección y para la protección de los demás. Estos límites no son una restricción de nuestra libertad, sino una manifestación de su amor y cuidado. Como escribió el Salmo, muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Los límites que Dios establece son para nuestra protección y para nuestra liberación. En quinto lugar, las ciudades de refugio nos revelan que Dios es un Dios de segunda oportunidades. El homicida involuntario tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, de reconstruir su vida, de contribuir positivamente a la sociedad, aunque dentro de ciertos límites. En nuestra propia vida, cuando hemos cometido errores, cuando hemos fallado, cuando hemos caído, Dios nos ofrece una segunda oportunidad, como escribió el profeta Jeremías. Renovaré nuestro pacto con ellos, dice Yahvé. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. La gracia de Dios nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Las ciudades de refugio son, pues, una manifestación concreta de la misericordia de Dios, una expresión tangible de su justicia equilibrada con la gracia, un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, Dios provee un camino de escape, una oportunidad para la restauración. En el contexto más amplio de Deuteronomio 4, las ciudades de refugio son una aplicación práctica de los mandamientos de Dios, una manifestación concreta de su amor y cuidado por su pueblo. Después de las solemnes exhortaciones sobre la obediencia y las advertencias contra la idolatría, Moisés establece estas ciudades como un recordatorio de que Dios no solo exige justicia, sino que también ofrece misericordia. No solo llama a la santidad, sino que también provee medios para la restauración. En nuestra propia vida, las ciudades de refugio pueden ser muchas cosas: la confesión sacramental, la dirección espiritual, la comunidad de fe, la palabra de Dios, la oración personal. Son los lugares y los medios que Dios ha establecido para nuestra protección, nuestra restauración, nuestra renovación. Como escribió el autor de la carta a los Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14, 16. Jesús es nuestra ciudad de refugio definitiva, nuestro lugar de seguridad, nuestro medio de restauración. En Él encontramos la justicia y la misericordia de Dios, la verdad y la gracia, la santidad y el perdón. Como escribió el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. En la Iglesia, el cuerpo de Cristo, encontramos refugio, protección, restauración. Las ciudades de refugio nos invitan, pues, a acudir a Dios en medio de nuestras necesidades, a buscar refugio en su misericordia, a aceptar los límites que Él establece para nuestra protección, a recibir la segunda oportunidad que Él nos ofrece. Nos invitan a experimentar la justicia y la misericordia de Dios, la verdad y la gracia, la santidad y el perdón. Como escribió el Salmo,
Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes hasta el mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes tiemblen a causa de su braveza. Salem 46:1-3. En Dios encontramos el refugio definitivo, la fortaleza inquebrantable, el auxilio oportuno en medio de todas las tribulaciones. Capítulo 6. La promesa de restauración. En el camino de la vida, a veces nos extraviamos, nos alejamos de Dios, caemos en la idolatría. En esos momentos, necesitamos una palabra de esperanza, una promesa de restauración, una certeza de que Dios no nos abandona, que su amor es más grande que nuestro pecado, que su misericordia es más poderosa que nuestra infidelidad. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, después de las solemnes advertencias sobre las consecuencias de la idolatría, Moisés anuncia una promesa extraordinaria de restauración. Desde allí buscarás a Yahvé, Dios tuyo, y le hallarás, si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos, te convertirás a Yahvé, tu Dios, y escucharás su voz, porque Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deutero 4:29-31. Esta promesa de restauración es una de las más hermosas y poderosas de toda la Biblia. Revela el corazón de Dios, su amor inquebrantable, su fidelidad inmutable, su misericordia infinita. Es una promesa que ha sostenido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos, que ha dado esperanza a los pecadores arrepentidos, que ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad del pecado. La Biblia Straubinger nos ofrece notas reveladoras en estos versículos. En el versículo 29, buscarás a Yahvé, Femetresemos Reyes 8:47 SSS, Daniel 6:10. Y en el versículo 30, se refiere a la conversión de los judíos anunciada por San Pablo para los últimos tiempos, Romanos 11:25. Estas observaciones nos muestran algo profundo. La promesa de restauración no es solo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también para todos los que en cualquier época se alejan de Dios y luego se arrepienten y buscan su rostro. La promesa de restauración comienza con una condición: si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deutes 4:29. Esta condición no es una exigencia legalista, sino una invitación a la sinceridad, a la totalidad, a la radicalidad en la búsqueda de Dios. Como escribió el profeta Jeremías, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Jerimo 29:13. La búsqueda de Dios con todo el corazón y con toda el alma es el camino hacia la restauración, hacia la renovación, hacia la comunión con Él. En nuestra propia vida, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos caído en la idolatría, cuando hemos quebrantado su pacto, la promesa de restauración nos llama a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Como escribió el Salmo, «Buscaré a Jehová, me buscará y me librará de todos mis temores». Salimes 34:4. La búsqueda sincera de Dios es el primer paso hacia la restauración. La promesa de restauración también incluye una certeza: «y le hallarás». Deuteronomio 4:29. Esta certeza no se basa en nuestros méritos, sino en la fidelidad de Dios, en su promesa, en su carácter. Como escribió el profeta Isaías, «Buscaréis a Jehová y le hallaréis, si le buscáis de todo vuestro corazón». Isprinto 55:6. La certeza de hallar a Dios cuando lo buscamos con todo nuestro corazón es un ancla para nuestra fe, una esperanza en medio de la desesperación, una luz en medio de la oscuridad. En nuestra propia vida, cuando nos sentimos lejos de Dios, cuando creemos que Él nos ha abandonado, cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros, la promesa de restauración nos asegura que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo hallaremos. Como escribió el Salmo, «Cercano está Jehová a los que lo invocan,
a los que lo invocan de verdad. Salem 145:18. La cercanía de Dios es una certeza para quienes lo buscan sinceramente. La promesa de restauración también especifica el momento. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos. Deuts 4:30. Este momento de angustia, de tribulación, de crisis, es a menudo el momento en que el corazón humano se vuelve hacia Dios, cuando reconoce su necesidad, cuando busca la restauración. Como escribió el profeta Oseas: «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará». Oseas 6:1. La angustia puede ser el camino hacia la restauración. La crisis puede ser la oportunidad para la conversión. En nuestra propia vida, cuando atravesamos momentos de angustia, de tribulación, de crisis, podemos ver en ellos una oportunidad para volver a Dios, para buscar su rostro, para experimentar su restauración. Como escribió el apóstol Santiago: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Santi 1:2-4. Las pruebas pueden ser el camino hacia la perfección, hacia la madurez, hacia la restauración. La promesa de restauración también incluye una acción. Te convertirás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Deuteronomio 4:30. La conversión y la obediencia son las respuestas humanas a la iniciativa divina, los frutos de la búsqueda sincera de Dios, las manifestaciones de un corazón transformado. Como escribió el profeta Ezequiel: «Si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá». Espir 18:21. La conversión y la obediencia son el camino hacia la vida, hacia la restauración, hacia la comunión con Dios. En nuestra propia vida, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos caído en la idolatría, la promesa de restauración nos llama a la conversión y a la obediencia. Como escribió el apóstol Pedro: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. La conversión y la obediencia son el camino hacia el perdón, hacia la restauración, hacia la vida en el Espíritu. La promesa de restauración se fundamenta en el carácter de Dios. Porque Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso. No te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4:31. La misericordia de Dios, su fidelidad, su memoria de su pacto, son los fundamentos inquebrantables de la promesa de restauración. Como escribió el profeta Isaías: «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Isaías 49:15. La misericordia y la fidelidad de Dios son más grandes que nuestro pecado, más fuertes que nuestra infidelidad. En nuestra propia vida, cuando nos sentimos indignos, cuando creemos que hemos fallado demasiado, cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros, la promesa de restauración nos recuerda el carácter de Dios. Es misericordioso, no nos abandonará, no nos destruirá, no se olvidará de su pacto. Como escribió el apóstol Pablo: «Porque yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 8:38-39. El amor de Dios en Cristo Jesús es el fundamento inquebrantable de nuestra esperanza de restauración. La promesa de restauración es, pues, una promesa extraordinaria de esperanza, una certeza de la misericordia de Dios, una invitación a la conversión y a la obediencia. Se fundamenta en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su amor inquebrantable. Es una promesa que ha sostenido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos,
que ha dado esperanza a los pecadores arrepentidos, que ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad del pecado. En el contexto más amplio de Deuteronomio 4, la promesa de restauración es el clímax de las exhortaciones de Moisés, la culminación de sus advertencias contra la idolatría, la manifestación suprema del amor de Dios por su pueblo. Después de llamar a la obediencia, después de advertir contra las consecuencias de la desobediencia, Moisés anuncia la promesa de restauración como una expresión suprema del amor misericordioso de Dios. En nuestra propia vida, la promesa de restauración es una palabra de esperanza en medio de la desesperación, una certeza de la misericordia de Dios en medio de nuestro pecado, una invitación a la conversión y a la obediencia en medio de nuestra infidelidad. Es una promesa que nos sostiene en la tentación, que nos levanta en la caída, que nos restaura en el arrepentimiento. Como escribió el profeta Isaías, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Is 1:18. La promesa de restauración es una invitación a venir a Dios, a estar a cuenta con Él, a experimentar su perdón y su limpieza. Como escribió el Salmo, «Misericordia y verdad se encontraron, justicia y paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino». Salmos 85, 10, 13. La promesa de restauración es la manifestación de la misericordia y la verdad de Dios, de su justicia y su paz, de su bondad y su fidelidad. Hemos recorrido un largo camino juntos a través de las páginas del Deuteronomio, capítulo 4, según la traducción de Monseñor Straubinger. Hemos explorado el riesgo del olvido, la tentación de la idolatría moderna, la revelación del Dios celoso, la memoria que salva, las ciudades de refugio y la promesa de restauración. Hemos descubierto en cada paso la sabiduría eterna de las exhortaciones paternales de Moisés, palabras que no pierden su vigencia, que resuenan con poder en nuestro corazón, que nos llaman a la fidelidad en medio de un mundo que nos invita constantemente a la infidelidad. En este viaje, hemos descubierto que la obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga, sino un camino de vida, de sabiduría, de bendición. Como escribió Moisés, «Ahora, oh Israel, escucha las leyes y los decretos que os enseño a practicar, para que viváis y entréis a poseer la tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha de dar». Deuteronomio 4:1. La Biblia Straubinger nos recuerda, Dios no necesita de nosotros ni de nuestros obsequios. Salmo 15:2. Si nos da una ley, es porque la necesitamos, a causa de nuestra ignorancia y maldad, para ser felices como Él quiere que seamos. ¡Qué verdad tan liberadora! Los mandamientos de Dios no son una restricción de nuestra libertad, sino la guía hacia la verdadera libertad, hacia la felicidad auténtica, hacia la plenitud de vida. Hemos descubierto que la idolatría moderna es una tentación constante, sutil, peligrosa. Ya no adoramos estatuas de madera o piedra, pero corremos el riesgo de adorar el éxito, el dinero, el placer, el poder, la aprobación social. Como advirtió Moisés, no sea que corrompiéndoos os hagáis estatuas, figuras de ídolos, imágenes de hombre o de mujer, representación de alguna de las bestias que viven sobre la tierra, imagen de cualquier ave que vuela debajo del cielo, figura de algún animal que se arrastra sobre el suelo, o imagen de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Deut 4, 16, 18. La idolatría moderna es igualmente destructiva, igualmente engañosa, igualmente peligrosa. Hemos descubierto que Dios es un Dios celoso, no porque necesite nuestra adoración, sino porque nos ama con un amor infinito y sabe que solo en Él encontraremos la verdadera felicidad. Como declaró Moisés, porque Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Deuteronomio 4:24. La Biblia Straubinger nos ilumina. Es esta una verdadera definición de Dios que anticipa lo que nos dice San Juan,
Dios es amor. Y Juan 4:8. Todo amor es celoso, lo da todo, pero no puede soportar el desvío. El celo de Dios es una expresión de su amor perfecto, de su deseo de nuestra felicidad, de su celo por nuestra verdadera libertad. Hemos descubierto que la memoria de las obras de Dios es un antídoto poderoso contra la idolatría, un ancla que nos mantiene fieles, un faro que nos guía en la oscuridad. Como exhortó Moisés, pero ten cuidado y guarda bien tu alma, para que no olvides las cosas que han visto tus ojos, ni se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 4:9. La memoria de las maravillas de Dios, de su revelación en el monte Horeb, de su fidelidad a lo largo de la historia, es un tesoro que debemos guardar, transmitir, celebrar. Hemos descubierto que las ciudades de refugio son una manifestación concreta de la misericordia de Dios, una expresión tangible de su justicia equilibrada con la gracia, un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, Dios provee un camino de escape, una oportunidad para la restauración, como estableció Moisés. Entonces Moisés destinó 3 ciudades del otro lado del Jordán, al oriente, para que allí se refugiara el homicida que sin querer y sin previa enemistad hubiese matado a su prójimo, y para que huyendo a una de dichas ciudades salve su vida. Deuteronomio 4:41-42. Las ciudades de refugio nos revelan que Dios es un Dios de segunda oportunidades, que valora la vida humana, que provee medios para nuestra protección y restauración. Hemos descubierto, finalmente, la promesa extraordinaria de restauración que Dios hace a su pueblo, una promesa que se fundamenta en su carácter misericordioso y fiel. Desde allí buscarás a Yahvé, Dios tuyo, y le hallarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos, te convertirás a Yahvé, tu Dios, y escucharás su voz, porque Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4:29-31. Esta promesa es una palabra de esperanza en medio de la desesperación, una certeza de la misericordia de Dios en medio de nuestro pecado, una invitación a la conversión y a la obediencia en medio de nuestra infidelidad. Ahora, al final de este viaje, te invito a detener un momento y a llevar estas verdades a tu propia vida. ¿Qué ídolos modernos están compitiendo por tu atención, por tu adoración, por tu corazón? ¿Qué áreas de tu vida necesitan experimentar la restauración que Dios promete? ¿Cómo puedes cultivar la memoria de las obras de Dios en tu vida y transmitirla a las generaciones futuras? Te invito a que, como el pueblo de Israel en el monte Horeb, escuches la voz de Dios que te llama a la obediencia, a la fidelidad, a la comunión con Él. Te invito a que reconozcas los ídolos modernos que han ocupado un lugar en tu corazón y los rechaces, volviéndote al único Dios verdadero. Te invito a que busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, confiando en su promesa de que lo hallarás. Te invito a que te acojas a las ciudades de refugio que Él ha establecido para tu protección y restauración. Te invito a que recuerdes las palabras finales de Moisés en este capítulo. Reconócelo en este día y revuélvelo en tu corazón. Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos, que hoy te ordeno, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y para que sean muchos tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te dará para siempre. Deuteronomio 4:39-40. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la memoria de sus obras se mantenga viva en tu corazón. Que la obediencia a sus mandamientos sea tu gozo y tu corona. Que experimentes su restauración en todas las áreas de tu vida, y que como el pueblo de Israel puedas decir, Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
Querido hermano, querida hermana en la fe, si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu corazón, si has encontrado fortaleza en medio de tu debilidad espiritual, si has sentido el llamado de Dios a la fidelidad en medio de un mundo que te invita a la idolatría, te invito a que compartas un amén en los comentarios, como un testimonio de que la palabra de Dios ha hablado a tu corazón hoy. Te animo también a que compartas tu propio testimonio, tu propia experiencia de la restauración de Dios, tu propia lucha contra los ídolos modernos, porque tus palabras pueden ser el bálsamo que otro hermano necesita, la luz que guía a otra hermana en su noche, la esperanza que sostiene a otro peregrino en su camino. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora, para que puedas recibir tu mensaje diario de fe y esperanza basado en las verdaderas enseñanzas de la Biblia católica. Porque cada día necesitamos ser recordados de la fidelidad de Dios, de sus mandamientos, de sus promesas. Cada día necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, animados en nuestra esperanza, renovados en nuestro amor. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas con aquellos que conoces que están luchando contra la idolatría moderna, que necesitan experimentar la restauración de Dios, que buscan fortalecer su fe. Porque las exhortaciones paternales de Moisés, en Deuteronomio 4, no son solo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros hoy, para todos los que deseamos ser fieles a Dios, en medio de un mundo que nos invita constantemente a la infidelidad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la memoria de sus obras se mantenga viva en tu corazón. Que la obediencia a sus mandamientos sea tu gozo y tu corona. Que experimentes su restauración en todas las áreas de tu vida, y que como el pueblo de Israel puedas decir, Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén.